a tiempos de reflexión, de bendición. Damos la gloria y la honra a Dios por esta oportunidad maravillosa y preciosa que Dios nos regala. Es un tiempo glorioso donde podemos reunirnos a través de este medio y en este lugar y poder así glorificar y exaltar a nuestro Dios. ¿Qué tal si usted y yo disponemos el corazón y nos unimos en este tiempo maravilloso para decirle, Señor, aquí estamos, para decirle, Señor, necesitamos que tú nos hables, necesitamos que tú te glorifiques, necesitamos que tú te manifiestes de una manera gloriosa y poderosa en nuestras vidas y que tú nos ayudes para poder ser esas personas que tú quieres que seamos. En el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, personas que estemos atentas al mensaje, que estemos dispuestos a poder aplicar tu palabra a nuestras vidas en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Quiero que estemos dispuestos para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en esta noche. Así es de que vamos a ir de una vez para la gloria y la honra de Dios. Y quiero invitarle que me acompañe allí a Apocalipsis capítulo 3. El versículo 15 y 16. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Amén. Dice el versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dejemos por el momento ahí. Es importante que nosotros entendamos que nosotros debemos de tomar una sabia decisión, que Dios se goza cuando usted y yo determinamos radicalmente seguirle al Señor. Es importante que nosotros comprendamos que Dios es Dios y que Él es muy serio y que Él no anda con jueguitos. Si el diablo no anda con entretenimientos, o bueno, a veces lo hace, Dios menos. Dios realmente es alguien muy responsable, muy serio, alguien que realmente lo que quiere es mostrar su gloria a través de nuestras vidas. Por eso es importante, iglesia, que nosotros logremos entender y comprender que el propósito de Dios con el cual Él nos llamó a nosotros, primero es para ser salvos, para que seamos sus hijos, para que seamos instrumentos en sus manos, para poder compartir el mensaje a otras personas. Pero que podamos entender y comprender que no podemos vivir una vida a medias, que no podemos vivir a medias tintas, que no podemos ser como dice la palabra de Dios aquí. Por eso es importante que entendamos que aunque este mensaje se lo dio el Señor a través de Juan a la iglesia de Laodicea, recuerde que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y aquí dice, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dice, yo conozco tus obras. ¿Cómo? ¿Quién conoce cada actitud, cada comportamiento suyo y mío? Dios. Dios conoce absolutamente todo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que aún no salió la palabra en nuestra boca cuando Dios absolutamente ya lo sabe todo. Entonces es importante que nosotros no pretendamos engañar a Dios ni engañarnos creyendo que Él no se da cuenta, que Él no sabe. Recuerde que entre nosotros como seres humanos podemos engañarnos hasta cierto punto, pero cuando Dios le plazca sacar las cosas a la luz, van a salir. Por más que la persona intente ocultarlas, por más que el ser humano se crea sabio en su propia opinión, la palabra de Dios jamás dejará de cumplirse. Siempre se cumplirá para la gloria y la honra de Dios. Entonces dice, no solamente dice, yo conozco tus obras, y dice que ni eres frío ni caliente. Una persona fría es aquella persona que realmente no ha tenido la experiencia con el Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo, de un nuevo nacimiento. Esa persona fría, esa persona que desconoce el poder
de Dios. Pero lo que Dios anhela es que seamos calientes, que estemos continuamente prendidos en el fuego del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, el cual recibiste a través de la imposición de la mano de los ancianos. Es importante que nosotros mantengamos avivado el fuego del don de Dios, no descuidarnos, porque si nos descuidamos, hermanos, le damos lugar a esta carne, y esta carne nos puede engañar y nos puede hacer creer que todo está bien y todo puede estar realmente mal. Por eso, desafortunadamente, está llegando un tiempo, y se va a manifestar un tiempo fuertemente, donde a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Pero si nosotros estamos revestidos del poder de Dios, estamos prendidos en el fuego del Espíritu Santo, vamos a estar calientes. ¿Y sabe qué sigue diciendo? Ojalá fueses frío. Ojalá no me hubieras conocido, para que no juegues conmigo, para que no juegues con mi presencia, para que no juegues con mi palabra. Ojalá fueses frío o caliente, decídase. Pero no se puede tener un pie en el mundo y un pie en la congregación. No se puede aparentar que somos o que se es cristiano y no serlo. ¿Cuánta gente niega al Señor ante otras personas? Alguien le dice: ve, por ahí lo vi que día con su esposa en la congregación, una congregación evangélica, y dice: no, es que fui a acompañar a mi esposa, porque pues, o hay hijos que dicen lo mismo, o hay esposas que dicen lo mismo, hay familia, no, es que mi tío me invitó, y yo por llevarle la idea, usted sabe cómo son ellos, y insisten, y no, pero se avergüenzan. Entonces, por eso dice, mire lo que dice, pero por cuanto eres tibio, o sea, ni frío ni caliente, ni se queda viviendo en el mundo, ni determina venirse a vivir la vida cristiana, sino que es una persona tibia. Y la persona tibia es peligrosa. ¿Por qué? Porque tiene apariencia de ser caliente, pero es un poco frío, o sea, llega a una tibieza. Y sigue diciendo: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Serás echado de la presencia de Dios. Lo que menos quiere Dios es que nosotros nos perdamos, porque Él dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al verdadero arrepentimiento, a una conversión genuina, a una transformación real, a un cambio de verdad, de a de veras, como dicen por ahí, a vivir calientes en el Espíritu, que a pesar de la dificultad, de la lucha, a pesar del tropiezo, de las cosas que se pueden presentar a diario, dispongamos nuestro corazón para buscar la presencia de Dios y llenarnos del fuego del Espíritu Santo. Porque si nosotros nos descuidamos, iglesia, esta carne va a tomar un rumbo tremendo. Esta carne se va a asociar. Por eso yo les he dicho en otros tiempos de reflexión, de bendición, algunas enseñanzas les he compartido. Mire, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Si el espíritu está fortalecido, alimentado, nutrido con la palabra, que es espíritu, va a doblegar el alma y la carne. Pero si es la carne la que se alimenta el alma a través de las emociones, sentimientos y tantas cosas que se prestan y se ven hoy en día, entonces van a doblegar el espíritu, y entre ellas dos se van a compinchar el alma y la carne, y van a hacer lo que les parece. Y van a llevar al creyente o al ser humano a hacer cosas que delante de Dios no están bien. Y yo creo que me acompaña Gálatas, el capítulo 5, para que podamos mirar para la gloria y la honra de Dios estas manifestaciones que hay, y que estas manifestaciones son bastante delicadas, y que por ahí se empieza. Mire, es que lo delicado de esto es eso, que por ahí se empieza a dándole lugar a ciertas
a ciertos gusticos, dijo alguien por ahí, y resulta que con el tiempo se van viendo unos resultados desfavorables. Cómo la persona llega a tomar una situación que no es correcta porque empezó a darle lugar a su carne. Y si usted coloca su teléfono, antes se podía colocar como ejemplo el control del televisor, pero ahora no solamente es el control, sino el teléfono, los videojuegos, en fin. Y usted coloca al frente y le dice a la carne, carne, ¿qué quieres? ¿Biblia o entretenimiento o redes sociales? Carne, ¿qué quieres? ¿Asistir al servicio, conectarte a una enseñanza o a las redes sociales? La carne le va a decir redes sociales. La carne va a pedir lo que es relacionado con la carne. Por eso es importante que nosotros no nos descuidemos, no le demos lugar a la tibieza, sino que en medio de la lucha hay momentos de dificultad, hay momentos de desánimo, porque no podemos negarlo. Hay momentos que viene una lucha o un cansancio por la lucha o una tentación o una debilidad, pero debemos de siempre procurar al máximo recurrir a Dios, a través de la oración, a través de la enseñanza, a través de la palabra, para fortalecernos, para avivarnos para la gloria y la honra de Dios. Y miren lo que dice Gálatas capítulo 5, el versículo, voy a leer del 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren lo delicado que es. Por eso no nos podemos confiar con que tenemos un miembro de la familia o un familiar que es creyente, que es predicador, que es pastor, que es líder. Gloria a Dios por la labor que esta persona desempeña, por congregarse y por servirle al Señor. Pero no por eso quiere decir que tal familiar va a ingresar al reino de los cielos. No, no nos podemos engañar, Dios no puede ser burlado. Recuerde que todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Y si usted se pone a mirar la lista, y yo quiero hacerle una comparación así cortica, porque dice el título de Gálatas 5:16, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y si usted se pone a mirar, el fruto del Espíritu son 9. Es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza y benignidad. 9 son los frutos del Espíritu. Pero si usted y yo nos pusiéramos a contar los frutos de la carne, que mire que son, si me puede ayudar, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Hasta ahí con orgías van 17, si no me equivoco, o 22. Ayúdenme, por favor. Pero dice 18. Imagínense, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, por eso es importante que nosotros no nos conformemos con simplemente ir a un servicio, con que ya nuestro nombre quedó escrito en el libro de la vida y ya puedo seguir viviendo la misma vida que tenía antes. No, recuerde que hablamos en una reflexión anterior de los requisitos celestiales y hablamos de que tenemos que creer, va de la mano con la fe y el creer van de la mano,
pero que debe haber un nuevo nacimiento, que hemos de ser niños, que debe haber un arrepentimiento. Pero si una persona toma la actitud incorrecta y empieza a vivir tibiamente, que es un peligro eminente, porque por eso dice, es mejor que fuera frío o caliente, pero no tibio, porque la persona tibia tiende a ser hipócrita, tiende a tener una apariencia, y por eso Dios nos advierte de algunos hombres que tienen apariencia de piedad, pero la negarán la eficacia de la misma con su mal comportamiento, con su mal testimonio. Y es donde nosotros debemos de tener cuidado con estas obras de la carne. Cómo la carne tiene que ver con la tibieza y va a llevar a una persona a comportarse de una manera incorrecta, indebida delante de Dios. Y la va a llevar a hacer lo malo delante de Dios. Y a vivir ante todo engañada, creyendo que está bien. Porque un día tomó la decisión de entregarle su vida a Cristo, pero nunca se preocupó porque haya un crecimiento espiritual. Nunca se comprometió con el Señor para de verdad dar frutos dignos, sino que empezó a vivir una vida de apariencia. Y desafortunadamente esto se ve en algunos lugares, en algunas personas. Y lamentablemente en algunos casos acontece, porque en algunos casos es por falta de que la persona no fue guiada debidamente a la luz de la palabra. Y es un error garrafal cuando una persona simplemente se le toman unos datos y oramos por ti y ya. O se le hace un par de visitas y ya. No, a la persona hay que disipularla, hay que hablarle la verdad, hay que decirle las cosas como son, sabia y prudentemente, con amor, pero diciéndole la verdad. Porque recuerde que la Biblia nos enseña que con misericordia y con verdad se corrige al pecador. No con entretenimientos, no con mentiras, no con engaños, no con tapujos. No, hermano. Hay que a lo malo llamarle malo y a lo bueno, bueno. Entonces mire cuántas cosas se ven lamentablemente. Adulterios. Triste y lamentablemente hay que decirlo, pero es la verdad, aún dentro de una parte de la iglesia. Fornicaciones, aún entre el liderazgo de la iglesia, lamentablemente. Y como el pastor no se da cuenta, o la líder de la congregación, o el líder, entonces por la falta del temor de Dios y de la sinceridad de decirle a la persona encargada de la obra, no puedo participar porque le fallé al Señor. Entonces prefieren hacer parte del adulterio, de la fornicación, y presentarse como si nada. Y sigue diciendo, inmundicia, laxivia, idolatría. Ay, no, pero es que nosotros ya no adoramos imágenes. Pero cuánta gente idolatra una casa, un carro que Dios mismo le regaló, a una mujer que Dios mismo le regaló, a los hijos, cuántos los idolatran. Y hay gente que idolatra aún cosas materiales, aún ministerios, aún hombres de Dios son idolatrados, o aún algunos hombres de Dios piden que se les idolatre y se les rinda pleitesía, y mejor dicho, más que honrarles, se les haga reverencia y cosas por el estilo. Hechicerías. Mire, ya no van del brujo, pero hay algunos creyentes que tienen unas agorerías y unas cosas tan raras, hermano, que sinceramente tiene que ver más con hechicería que con fe. ¿Qué más sigue diciendo? Enemistades. ¿Cuántos? Oiga, es triste y es lamentable, pero es cierto. ¿Cuánta gente no es capaz de mirar a los ojos a su hermano para saludarlo? ¿Cuántas veces se encuentra un hermano o una hermana y en vez de darle alegría saludarlo, lo saludan con indiferencia, con desprecio? Se creen mucho más que la otra persona porque tienen un cargo, porque Dios se manifiesta en cierto área, en cierto momento, y entonces ya menosprecian, miran por encima del hombro con desprecio. Oiga, qué triste.
Y recuerde que la palabra de Dios nos enseña que si nosotros no perdonamos de todo corazón, Dios no nos perdona. Y cuando hay enemistad es por falta de perdón. Y la Biblia nos enseña, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Sigue diciendo, pleitos. Claro, por eso vienen los pleitos, por las enemistades. Celos. De igual manera, todo esto hace parte de las obras de la carne, y las obras de la carne hacen parte de la tibieza espiritual. ¿Qué más sigue diciendo? Iras. Es cierto que la Biblia nos recomienda airaos, pero no pequéis. Recuerden que nosotros como seres humanos, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a luchar contra este temperamento, pero tenemos que disponer tu corazón, y como Dios le dijo a Jonás, haces tu bien en enojarte tanto. Pero hay gente que se aira de una manera impresionante y se transforma. Contiendas y pelean, mejor dicho, hasta con la sombra. Hermano, disensiones, herejías, ni se diga hoy en día, hermano. Lo que se está escuchando predicar a través de las redes sociales. Tanta herejía que ha salido, cómo se ha desviado la sana doctrina, cómo se ha desviado la doctrina de los apóstoles, el mensaje de Jesucristo, la palabra de Dios. Hermanos, qué triste, pero lamentablemente todo esto hace parte de una tibieza, de la carnalidad, de las obras de la carne. Envidias. Entonces, si Dios está usando a una persona, al otro le da envidia y empieza a hacerle la guerra, a hablar mal de él, a despreciarlo, a insultarlo inclusive, hermano. Hay gente que por envidia le falta el respeto a otro. ¿Qué más sigue diciendo? Homicidios. ¿Usted no cree que eso se ve hoy en día? Usted mira, no, eso le aconteció solamente al rey David. No, hoy también hay homicidios. Muchas veces los homicidios no son literales, pero hay homicidios con la lengua. Hermano, matan, desprecian, desmembran a una persona con la lengua, la ponen por el piso, hermano. Qué triste, pero lamentablemente, y no se nos haga raro que aún dentro de alguna parte de la iglesia, algunos que no son creyentes, que andan en la carne, tibios espiritualmente, tienen estos comportamientos y estas actitudes. Ahora sigue diciendo, borracheras. Eso éramos antes, pero Dios nos libertó. Pero como hoy en día muchos dicen, no, hermano, tomarse una no es pecado, tómese una para la sed. Mire, ¿sabe qué usan la palabra? Mire que aún Pablo le recomendó a Timoteo que por causa de su enfermedad se tomara un vino, pero no averiguan, no profundizan cuál era la causa y cuál era el motivo por el cual debía hacerse. Recuerde que el pueblo de Israel usaba mucho el vino, y para ellos el vino tenía una importancia en sus comidas y como medicina de igual manera, pero no era para embriagarse. Y acá dice borracheras. Y lamentablemente, ¿sabe qué acontece? Cuando llegan ciertas fechas en el transcurso del mes, del año, algunas personas, ahí fue, hermano, se desviaron, se embriagaron. Mire, cuántos creyentes participando en eventos mundanos, escúcheme, y de allí salen embriagados, y de allí salen a rumbear y se contaminan, hermano. Pero el creyente genuino, el creyente que es caliente, que no es tibio, menos frío, él sabe que no tiene nada que hacer allá. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo le redarguye. El Espíritu Santo le hace entender que no es correcto visitar esos lugares. Pero ¿sabe qué están haciendo hoy en día? Se están infiltrando en medio de la iglesia eventos patrocinados por el gobierno, haciéndole creer a la iglesia que todo está bien, para luego encubiertamente enseñanzas y hasta bebidas, y la gente sale embriagada. Orgías. Uno se aterra de ver cómo lamentable y tristemente hoy supuestos predicadores del evangelio, que sé que no lo son personas tibias y carnales, dan recomendaciones
en enseñanzas de pareja con cosas como pornografía y cosas raras y extrañas, hermano. Y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, recuerde que el apóstol Pablo nos dice, esos eres vosotros en otro tiempo. Y si algunos de nosotros practicamos algunas de estas cosas, tal vez unos más que otros, pero fuimos libres. Pero si la persona se descuida y entra a su tibieza, puede volver como el perro a su vómito, o como la puerca lavada a revolcarse nuevamente. Y por eso es triste ver cómo el evangelio del Señor Jesucristo está siendo invituperado, hermano. Como la gente habla mal de algunos pastores, y no dicen algunos, sino generalizan. Y no dicen el evangelio, sino los evangélicos. Y es triste ver cómo lamentablemente hoy en día hablan sandeces, porque desafortunadamente hay muchos que han vuelto atrás. Y es triste, hermano, ver hombres que un día le sirvieron al Señor y decir que los milagros supuestamente no son ciertos y que se vuelven a su religión antigua. Qué triste, hermano. Algunos hoy en día sí tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy con esto de la guía, de la inteligencia artificial, están haciendo muchos montajes, no solamente a algunos evangélicos con mensajes, sino a cualquier persona de la farándula, le inventan. Y es el cuidado que hay que tener. Por eso cuando vayamos a compartir algo a través de las redes sociales, hay que verificar bien el contenido, que sea el contenido realmente cristocéntrico, bibliocéntrico, que sea un mensaje realmente que nos edifique, que nos exhorte, que nos consuele, que nos haga sacudir, pero que sea de parte de Dios. No que nos entretenga, hermano, porque muchas veces estas cosas que hemos leído, estas manifestaciones de la carne, en algunos las hay, hermano. Y ni hablar de los sensuales y de las sensuales que hay en los altares, hermano. Hombres que se visten, parecen un pitillo con esos pantalones y apretados y mostrando lo que no deben demostrar. Y algunas mujeres también, hermano. Se ha perdido el respeto y a la presencia de Dios, hermanos, por darle lugar a la tibieza. Esto no es otra cosa que tibieza espiritual, que mundanalidad. Esto no es otra cosa que perversidad en los corazones, carnalidad. Porque quiere que le diga una cosa, hoy en día nos toca ponernos la lupa y el discernimiento de espíritu ante todo, para discernir si aquella hermana realmente es de Dios, si aquel hermano realmente es de Dios. Como le tocó decirle a José, ¿eres de los nuestros? Preguntarle. Porque hay gente que se va encubiertamente para sabotear la libertad que Dios nos ha dado, para contaminar. Por eso el cuidado que hay que tener a quién dejamos subir al púlpito, al altar, a quién se le presta el micrófono, las redes para predicar, a quién escuchamos, hermanos. Y esto no es nada lo que estamos viendo para lo que se va a presentar, para lo que se va a manifestar. Y lamentablemente, ¿sabe por qué? Una gran parte de la iglesia apoya tanta perversidad y maldad por la tibieza espiritual, por la carnalidad, porque va de la mano la tibieza de la carnalidad, son compinches, se entrelazan sus manos, en el buen sentido de la palabra, para que me entienda, para caminar la tibieza con la carnalidad. Por eso manifiestas son las obras de la carne, que son las que hemos leído, aproximadamente 18. Imagínense, el doble de lo que son los frutos del Espíritu, que son 9. Y es importante que nosotros comprendamos que si la persona, el creyente, no reacciona a salir de la tibieza y soltar la carnalidad para prenderse en el fuego del Espíritu Santo y no perder la salvación de su alma, hermano, muchos han caído de la gracia de Dios. Y yo creo que me acompañe allí, porque muchas veces la necedad les ha entenebrecido
No solamente el corazón, el espíritu, sino sus mentes han sido embotadas. Romanos capítulo 1, versículo 21. Vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos dice y podamos nosotros entender para la gloria y la honra de Dios. Y es necesario, hermano, que nosotros nos alimentemos de la palabra, que nosotros estemos activos para la gloria y la honra de Dios en el Espíritu, que nosotros podamos comprender lo que la palabra de Dios dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Es tremendo y es triste, hermano. Mire, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Oiga, ¿cómo así? Si conocieron a Dios, ¿por qué no le glorificaron como Él lo merece? ¿Por qué? Por la tibieza espiritual, por la carnalidad. Ay, yo no creo que Dios se ponga bravo por eso. Ay, no, lo que pasa es que ese hermano, o ese ministerio, o ese predicador es muy religioso, es muy fanático, es muy legalista. No, no hay problema, no hay problema. Yo no creo que Dios se vaya a molestar por eso. Yo creo más bien que lo que sucede es que ese hermanito, o esa congregación, o ese ministerio, son así. No, hermano. Mire, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Yo creo que eso está bien. Yo no creo que Dios se moleste por eso. Yo no creo que esto sea malo. Y entonces empiezan poniendo lucecitas y de colores y humito en el altar y empiezan las danzas y en la carne, porque no es en el espíritu. Mire, cuando el Espíritu Santo actúa en una persona, lo puede poner a danzar, pero no tiene necesidad que nadie le enseñe un paso. Eso es pura carnalidad. Eso es pura carne, tibieza espiritual, hermano. Porque yo creo en la manifestación del Espíritu Santo. Y que si el Espíritu Santo quiere poner a alguien a danzar, lo quiere embriagar en el Espíritu, lo hace y no hay quien se lo impida. Pero ese cuentico de que venga este pasito para aquí, este pasito para allá, el Señor reprenda al diablo, pura tibieza, pura carnalidad. Miren lo que sigue diciendo la palabra. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermano, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Ninguna. Pero mire, tanto paganismo y tanta perversidad que se está metiendo en medio del pueblo de Dios. Y dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Tremendo. Como desafortunadamente hombres que llegaron a adorar a Dios, a cantarle, a predicar, a servirle, mujeres, y hoy lamentablemente le han dado la espalda al Señor. Han habido mujeres servidoras que se han casado con otras mujeres, predicadores que se han casado con otros predicadores, adoradores que hoy en día son mujeres, según ellos, según la ciencia, según ellos. Se hacen trasplantes y un sinnúmero de cosas. Tremendo, hermano. Por la tibieza, por el conformismo, por la liviandad, por la carnalidad. Mire lo que sigue siendo. Y que cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sabe por qué? ¿Sabe dónde empieza todo esto? Ay, yo no creo que Dios se moleste porque yo me quite las cejas, me encrespe las pestañas. Y hoy en día, ¿sabe qué sucede? Es tan absurdo, con todo respeto lo digo. Mire cuántas mujeres ve uno que no son creyentes y tienen el cabello largo. Porque en vez del velo le puede dar el cabello a la mujer. Pero hoy en día la cristiana quiere mocharse el cabello y tenerlo más arriba de la nuca. Si es posible el pie más arriba de las orejas. Algunas hasta se lo rapan. Que se quitan las cejas y se las pintan. Dios mío. O se las mandan a tatuar.
Lo mismo las pestañas. Se ponen pestañas sobre las pestañas, uñas sobre las uñas. Y eso aparentemente no es nada. Pero ¿sabe qué es eso? Decirle a Dios, y escúcheme, préstame atención, es decirle a Dios: Señor, tú te equivocaste, tú no sabes cómo debía de haberme hecho. Mire, el cabello tenía que hacérmelo liso, no crespo, y por eso se mandan a hacer la lisera. Es delicado, hermano, aunque nos parezca que no, que es religiosidad o fanatismo. ¿Cuántas veces hay personas que lo han hecho y lo están haciendo porque eso se volvió normal? Hoy en día ve uno a unas creyentes con unas uñas, hermano, impresionante, no solamente los colores, sino largas, porque se dejan contaminar por la tibieza. Y recuerde, eso uno no pierde el tiempo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, lo que hay en el corazón se manifiesta. Y entonces por eso usted ve mujeres voluptuosas con una ropa apretada y en unos altares. ¿Qué están haciendo? Tipos de Jezabel, pervirtiendo el altar. No hay reverencia ni respeto, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es triste escuchar gente que llegó a ser parte de la obra de Dios, del ministerio, de un altar, y que es que siendo hombres, y ya se mandan a poner implantes, y se mandan a operar, y supuestamente, según ellos y la ciencia, son mujeres. El Señor reprenda al diablo, varón y hembra, Dios los hizo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que enzorraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pero como hoy en día, desafortunadamente, se está viviendo una doctrina o un evangelio que no es el de Cristo, acomodado, liviano, y para todos hay. Yo estoy de acuerdo, en Reflexión de Bendiciones estamos de acuerdo, que debemos de recibir a cualquier persona que venga a escuchar la palabra de Dios, sea homosexual, sea un narcotraficante, sea un guerrillero, sea una prostituta, sea una lesbiana, sea un satanista, un hechicero. Es bienvenido a escuchar el mensaje de Dios para ser transformado y cambiado y renovado, perdonado y limpiado. No para que sigan las mismas, porque se van a ver los frutos. Pero no es para seguir en las mismas y subirlos a un altar. No, el Señor reprenda al diablo jamás. Por más dinero, por más aporte que den, no se puede. No, la persona tiene que nacer de nuevo. La persona tiene que dar frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Debemos llamar las almas, llamar a las personas, claro, porque ¿quién éramos nosotros? ¿De dónde nos sacó el Señor? La Biblia dice que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar al fuerte. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús a la mujer? Que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Vete y no peques más. O sea, no podemos echar las personas, no podemos cerrarles las puertas. Son bienvenidas si quieren una transformación, si quieren tener un arrepentimiento genuino, real, verdadero, una conversión, son bienvenidas. Pero si creen que van a subirse al altar en la condición que llegaron, no puede ser posible que alguien se lo permita. No solamente se está afrentando el altar y a quien ministra en el altar, que es el Espíritu Santo y la palabra de Dios, sino que se le está haciendo un mal a esa persona. Porque Dios no puede ser burlado. Las cosas de Dios merecen respeto. Las cosas de Dios merecen hacerse decentemente y en orden, como la palabra de Dios nos lo enseña. Y mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor, hermano. Porque es que nosotros hemos creído que las cosas de Dios, o algunos han creído que las cosas de Dios son un juego, son un entretenimiento. Y por eso hoy en día lo que se ve es religión. Mire, anteriormente la gente sabía que un cristiano era cristiano de verdad. Y la gente decía, el día que yo me convierta al evangelio, me voy a convertir como fulano de tal de verdad, que está dando frutos. Pero hoy en día
Porque lo que se quiere es tener congregaciones grandes y llenas y que haya ciertas manifestaciones. Y no dudamos de la manifestación del poder de Dios, porque Dios hace como Él considera y desea hacerlo. Pero que tiene que haber respeto, tiene que haberlo. Que tiene que haber orden, tiene que haberlo. Que tiene que haber santidad, tiene que haberlo. Esto no puede ser así por así. Miren lo que dice la palabra del Señor, para que nosotros entregamos. Hay una advertencia y termino con esto. 1 Corintios, capítulo 6, el versículo 9, para que usted y yo podamos entender por qué razón nosotros debemos de andar en el Espíritu, de ser calientes, no tibios, ni fríos. La persona fría, se lo repito, es la que no conoce a Cristo. Está muerto. Y un muerto está frío. Muerto en delitos y pecados. Pero la persona que ha tenido un encuentro con Cristo, el fuego del Espíritu Santo está, porque recibimos las arras del Espíritu cuando entregamos nuestra vida a Cristo, y el Espíritu Santo empieza a orar en nuestra vida. A medida que usted y yo nos llenamos de la palabra que es Espíritu y empezamos a buscar a Dios, la presencia de Dios se manifiesta. Pero hay gente que lamentablemente no. Hay gente que juega a ser cristiano y está un pie en el mundo y un pie en la iglesia y dice amén, aleluya, y luego dice un par de vulgaridades. Miente como si nada. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero algunos, desde que les llegue una ofrenda, así venga, ilícita, la reciben. En vez de tener carácter y decirle a esa persona, le agradezco su buena intención, pero yo no quiero hacerle mal. No, si quiere, dónela en otro lugar, pero gracias, muy amable. Pero no, hermano, vuelvo y le digo, no le podemos cerrar la puerta a ninguna persona, de ningún género, en absoluto, no. Siempre y cuando venga esa persona a buscar de Dios, a arrepentirse, a tener una transformación, un cambio, un nuevo nacimiento, a dejar de ser frío, de estar muerto y vivir para Cristo. Bienvenido. Pero como a veces algunos tienen plata y comodidad, entonces quieren comprar. Y recuerde lo que le dijo este varón a Simón. Le dijo, tu dinero perezca contigo porque crees que las cosas de Dios se compran. No, hermano. Mire, ¿y sabe qué dice la palabra del Señor? En el versículo 11. Y estos eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso le digo, y termino, si una persona puede ser un homosexual, una prostituta, una lesbiana, lo digo con todo respeto, un brujo, un satanista, cualquier persona viene a escuchar el mensaje, es bienvenido para la gloria y la honra de Dios. Y la invitación es hacerle entender y conocer, que entienda que es un pecador, pero que Dios le ama y que tiene sus brazos abiertos para recibirle. Y que esa persona tiene que ir a Dios reconociendo que es un pecador y pedirle perdón al Dios del cielo, arrepentirse. Y la palabra arrepentirse es una transformación, un cambio. No seguir siendo el mismo, recibir a Cristo como su Señor y Salvador para que su nombre quede escrito en el libro de la vida y empezar a vivir para Dios, empezar a dar frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Esto no estamos juzgando a nadie, hemos leído lo que la Biblia dice, pero hay solución, hay transformación, hay cambio de parte de Dios. Lo que Dios no quiere es que vivamos una vida de apariencia, lo que Dios no quiere es que la humanidad viva engañada en una religión, porque religiones hay muchas, inclusive en el Evangelio. Muchos se han convertido el evangelio como religión y no hay transformación ni cambio. Por eso se la pasan chismeando, murmurando, criticando, mintiendo, engañando, adulterando, haciendo de la suya, porque le han dado lugar a la carne a través de la tibieza. Y se ha compinchado la tibieza con la carne y no hay espiritualidad. Y es triste,
Que hay gente que ha muerto en esa condición y creen que van para el cielo. O como dice la religión popular, descansó en la paz del Señor y murió siendo borracho, siendo adúltero. Y triste y lamentablemente se ha visto muchas veces en alguna parte, un porcentaje muy mínimo de la iglesia de Cristo, pero se ha visto. Gente que cree que Dios lo puede engañar y que se puede burlar de Dios. No, mi hermano. Dios es amor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y recuerde que la paciencia de Dios es para que el ser humano tenga un arrepentimiento. Jamás Dios le ha alcahueteado el pecado a nadie, ni se lo alcahuetea, ni se lo alcahueteará jamás. Que la paciencia de Dios es para que el ser humano se humille delante de Él. Es para que el ser humano se humille, se arrepienta. Y es importante que atendamos el llamado de Dios. Ya basta de engañar a la gente, de entretenerla. Ya basta de sobarle el hombro, ya basta de tanto espectáculo y entretenimiento. Es tiempo que nos volvamos a vivir la vida de Dios, a dejar de ser tibios, a dejar de tener una apariencia de calientes. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Y un día Dios va a pedir cuentas a todos absolutamente de cada mensaje que Dios nos dio para predicar y que no lo predicamos por cobardía. De cada mensaje, de cada enseñanza, de cada palabra, de cada vez que Dios quería hablar y no se le permitió hablar. No vaya a creer que la obra es de nosotros. Que nosotros nos creemos los dueños de la obra y de las almas es otra cosa, o algunos. Pero Dios no. La obra es totalmente de Dios. Y el llamado de Dios es que hagamos la obra de Dios para Dios. Que rescatemos, en el buen sentido de la palabra lo digo, rescatemos a los perdidos, porque el que pagó el rescate por los perdidos es Cristo. Pero que nosotros nos dejemos usar como ese canal para la gloria y la honra de Dios. De llevarle el mensaje verdadero, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, capítulo 1, versículo 6 en adelante. No es que haya otro evangelio, sino hay que algunos que lo perturban. Y esos que perturban el evangelio, a Dios le darán cuenta. Pero todavía está a tiempo para poder volver a la senda antigua, a vivir esa vida que le agrada a Dios, una vida real para la gloria de Dios. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo maravilloso, por esta palabra gloriosa, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Dios del cielo, a reaccionar, a reflexionar, a apartarnos de toda tibieza espiritual, de todo conformismo, de todo entretenimiento, de toda apariencia, de toda hipocresía, de toda mentira, de todo engaño, Señor, doctrinal, con lo que sea, Señor amado, emocional, sentimental. Perdónanos, Dios de la gloria, Señor, porque empezamos por el Espíritu y no queremos terminar en la carne. Necesitamos reaccionar, Señor, porque tú no quieres que seamos fríos, quieres que seamos tibios, que seamos calientes o fríos. El que está muerto está frío, pero el que está vivo está caliente, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que nos ayude, Dios de la gloria, a poder entender que la tibieza y la carnalidad se unen y hacen desastres en la vida del ser humano. Ayúdanos, Dios de la gloria, Señor amado. El mensaje no es para acusar a nadie. El mensaje es un mensaje de reflexión, un mensaje de actuar a tiempo, antes que sea tarde, Señor amado, porque después de la partida de este lugar no vale oración, no vale lamento, no vale queja, nada delante de ti. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si Dios nos presta la vida, mis hermanos, nos veremos mañana a las 9:30 para la gloria y la honra de Dios. Al igual, martes, jueves y sábado, 7 de la noche. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Bendiciones para todos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Bendiciones.